American Energy sabemos que trabajar para producir energía no es fácil. Porque las cosas tienen que hacerse bien. 1 milímetro más corto o más largo y todo deja de funcionar. Por eso nos preparamos, planeamos y pensamos. Nos capacitamos porque en seguridad no hay margen de error. Sabemos que el petróleo y gas que producimos son la energía que nos potencia a todos. Invertimos para no solo decir hecho en Argentina, sino también haciendo Argentina. 20 años de Pan American Energy. Hacer las cosas bien es la mejor manera de hacerlas. Estamos presentes en cada rincón de la provincia, con la red de cajeros y sucursales más grande de Chubut y acompañando a miles de chubutenses que confían en nosotros todos los días, llevando servicios, respaldando sus proyectos, impulsando el crecimiento, apoyando los sueños de cada chubutense. Banco del Chubut, más que un banco, nuestro banco. Por cada momento compartido, cada receta, cada conocimiento adquirido, sigamos cuidándonos, sigamos creciendo juntos, compartiendo momentos especiales. Molca Sur, horarios de atención de lunes a viernes de 9 a 16 y los sábados de 9 a 12 horas. Molca Sur, juntos todo el año. En Surizán, hace mucho tiempo venimos preparándonos para el futuro. Sabemos que fue un camino largo y de muchísimo trabajo. Hoy el Nissan Leaf es el vehículo que expresa toda esa forma de trabajar y la concepción de nuestra empresa. En Surizán vamos a seguir trabajando apostando al futuro en la profesionalización de nuestros equipos de venta. También en la atención de nuestros clientes, que seguirá siendo nuestro norte en cuanto a calidad y perfeccionamiento. Trelew Tenis Club, el gigante de la Patagonia. 9 canchas de tenis FlexiCourt, único en el país con 4 canchas indoor, alquileres de canchas. Escuela de tenis para todas las edades. Centro fitness, para socios y no socios. Y para nuestros mini deportistas, un programa de iniciación deportiva que arranca en los 4 y 5 años. Acércate a Fuerte Viejo 951 y asociate al Trelew Tenis Club. Un deporte para toda la vida, un espacio saludable para toda la familia. Después de muchos años acompañándote, Madryn, Rawson y Trelew TV evolucionan para darte la mejor experiencia. Ahora, somos Flux. Llegamos para conectarte con quien vos elijas, con tus amigos disfrutando de una juntada, compartiendo un momento con tu familia, o con eso que tanto te gusta, sea lo que sea, para que navegues libre y no te pierdas la mejor información. O si buscas relajarte y no pensar en nada. Somos televisión e internet por fibra óptica. Somos conexión. Somos Flux. Ingresá en somosflux.com o búscanos en redes sociales.
tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bueno, lo prometido para la edición de 12x2 del día de hoy. Está con nosotros Eduardo Molina, quien es presidente del Colegio de Farmacéuticos de la provincia del Chubut, un hombre con vasta trayectoria en el comercio de Trelew. Yo quiero, con esto lo que decía, ¿no?, sintetizar un poco varios temas. El comercio de la ciudad de Trelew, la historia, nos va a contar Eduardo una linda historia de toda su familia, antecesores, dedicados también a la profesión de la farmacia, y bueno, nos vamos a hablar seguramente de lo que son las nuevas metodologías para poder detectar el coronavirus, bueno, el tema de los remedios, precios de remedios, así que yo creo que va a ser interesante hablar con Eduardo, a quien ya le doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Eduardo? Gustazo, ¿eh? ¿Qué tal? Buenas noches, Suki. Bueno, y estamos, con los medios también, a la distancia que corresponde, tomando todos los recaudos aquí en el canal, cosa que hacemos permanentemente, pero bueno, hoy más que nunca hay que cuidarse y estamos con la distancia de más de 2 metros con Eduardo, así que bueno, tomando las precauciones y dar el ejemplo también de los medios de comunicación, esto, ¿no?, de la distancia. ¿Cómo estás, Eduardo? Bienvenido, ¿eh? Bueno, gracias por la invitación. No, gracias a vos, gracias a vos. ¿Cuántos años de Farmacia Molina? Farmacia Molina está oficialmente fundada el 2 de agosto de 1914. 1914. O sea que tiene 107 años ya casi. Claro. Sí, sí, de una continuidad familiar. Fue fundada por mi abuelo. El año 14 él vino a fines de 1913 a la Argentina, proveniente desde el Perú, que a su vez él era español. Así que venía un poco haciendo un derrotero por Sudamérica. Había estado unos años en el Perú, donde había nacido mi papá y había nacido también un tío mío. Y después emigra para la Argentina porque estamos hablando de 1913, cuando la Argentina era fulgurante y todo el mundo quería venir a la Argentina. Era uno de los faros del mundo, era en esa época la Argentina. ¿Y de qué lugar de España, no? Él era español, él era nacido en Extremadura, un pequeño pueblo que se llama Fuente de Cantos, pero a su vez se crió en una familia que era bastante pudiente en Málaga. Todo el grupo familiar originario es de Málaga, inclusive todavía tenemos parientes allá con comunicación. Sí, bueno, estamos en vivo acá con Eduardo Molina. La matrícula también, vamos a decir, 179. Porque estaba mirando, está 197 la matrícula puesta en el grafo. No, 179. Pero es 179. A las 9:10 de la noche, con 13 grados, una noche espectacular en la ciudad de Trelew. Eduardo, bueno, me quedo con esto de tu papá, porque según tengo entendido, alguna vez me has contado seguramente, es que él, no sé si tenía la intención de quedarse por aquí, por la zona, cuando venía desde el Perú. Primero que era farmacéutico. Mi abuelo sí, mi abuelo era estudiar en esa época no era poca cosa. Bueno, sí, obviamente. Por eso repito, él emigra con un hermano a Sudamérica, pasa primero por Brasil y llegan al Perú los dos. Mi tío abuelo era un concertista de violín, que después fue, allá en el Perú, director de la Sinfónica de Lima, que tuvo un solo hijo, un médico muy conocido en el Perú, que inclusive fue uno de los primeros que hizo trasplante de corazón en el Perú. Ese era también tío mío, el hijo de él. Pero mi abuelo llega un momento que quiere emigrar de Lima, está 5 años, y viene a la Argentina. Él viene primero solo, y después manda a llamar al resto de la familia, que era mi abuela y sus 2 primeros hijos, que eran mi padre. Bueno, pero la historia, contame cómo llega a Puerto Madryn. Bueno, él viene para acá porque sale de Buenos Aires en los barcos de la Anónima, que llegaban hasta el sur, e iba a trabajar a frigorífico Swift, que en esa época había en Río Grande. Cuando llega a Puerto Madryn, Pujol, el famoso Pujol, Agustín Pujol, que es una persona bastante reconocida acá en la zona, se entera que había un español que era farmacéutico, que era un profesional farmacéutico universitario. Acá no había farmacia, había una botica de farmacia que las tenían, creo que eran unos franceses, una cosa así. Entonces le dice a mi abuelo que se quede acá, que lo ayuda a él a poner su botica o su farmacia. Y entonces él se baja para ver cómo era la zona, y Puerto Madryn prácticamente no existía, era un caserío. Entonces vienen hasta Trelew y bueno, y en definitiva se termina quedando acá y empieza todo lo que es su derrotero como farmacéutico. Y él se queda en Trelew, entonces. Sí, él queda en Trelew, después viene mi abuela con
mi viejo y su hermano. Y ya, bueno, empieza a tener una actividad profesional. Y después fue el presidente también de la Sociedad Española. ¿Dónde fue la primera farmacia? Porque, bueno, ahora está en otro lugar, pero ¿la primera farmacia dónde fue? Bueno, siempre se pivoteó alrededor del Banco Nación. La primera estuvo sobre la calle Fontana, enfrente que estuvimos muchos años, sobre lo que era antes el IDES, donde estaba la biblioteca del IDES por ahí. Después se emigró a la 25 de Mayo, también frente al Banco Nación, donde estaba en un momento dado, no hace muchos años atrás, la oficina de aerolíneas. Y después, hace unos más de 70 años, fuimos a Fontana 345, que estuvimos muchos años que ahí. estuviste ahí hasta hace poco. Y después, bueno, lo que ocurrió ahí fue el incendio ese famoso que hubo, que se comió todo alrededor de la farmacia, no sé qué pasó ahí, porque nosotros tuvimos una suerte increíble. Pero ya el edificio quedó resentido. Lo recuerdo perfectamente bien. Sí, fue algo bastante Y de ahí, bueno, te fuiste a la esquina típica de Trelew también, una esquina hoy por hoy típica de toda la vida, en el centro, ¿no?, neurálgico de la ciudad. Sí, bueno, yo creo que es una esquina que todo el mundo la ve, ¿no? Claro. Es un ofrecimiento que tuvimos y, bueno, que el edificio había que tirarlo abajo porque el incendio había resquebrajado absolutamente lo que eran las paredes. Las paredes eran viejísimas, eran anchas, pero tenían base de barro incluso, ¿no? Claro, adobe. Y estaba todo de adobe, así que había que tirar todo abajo antes que se viniera. Bueno, o sea, que tu abuelo llegó como farmacéutico recibido. Sí, él ya ejercía la profesión. Ejercía la profesión. Sí. Después, bueno, viene tu papá, viene la familia, los hijos, y bueno, tu papá después decide también estudiar farmacia. Bueno, en realidad ocurre lo siguiente, cuando mi padre viene con mi tío abuelo para acá, mi tío para acá, acá no había la educación plena, entonces en consecuencia ellos deciden, mi abuelo decide mandar a sus hijos a educarse a España. Tenían 7 años, 6 años, y llegan a Málaga y ahí son cobijados por lo que es la familia. Y bueno, y él estudia, mi padre estudia allá junto con mi tío, inclusive muchos años, hace la primaria, hace la adolescencia, inclusive hace una carrera universitaria relacionada con letras en la Universidad de Granada, hasta que en un momento dado, en esa época había estado la guerra del África en España. ¿Hablamos de qué año? Y estamos hablando de 1920 y pico, casi 30. Y bueno, llega un momento que él podía ser enganchado en esa guerra, entonces mi abuelo decide, bueno, vénganse para la Argentina de vuelta. Cuando llega al puerto de Buenos Aires, le dice, bueno, ustedes dos se van a estudiar farmacia. En esa época era así. Claro. No tenía esa capacidad de elección. Por decreto. Exacto. Y bueno, uno se fue a estudiar a La Plata y mi otro tío, que fue farmacéutico también, tuvo farmacia acá en Dolabón. Hay gente vieja de Dolabón que todavía se acuerda. Estamos saliendo en Dolabón, en Gaiman, en bueno, hay gente de Dolabón de mayor edad que se debe acordar de mi tío Marino, se llamaba. Y él tuvo una farmacia en Dolabón. Y bueno, uno se va a estudiar a Tucumán, mi tío, y mi viejo se queda a estudiar en La Plata. Y él se recibe de farmacéutico en La Plata. Cuando se recibe, tenía posibilidad de trabajo, obviamente, porque hay que tener en cuenta que en esa época no había profesionales en la Argentina de farmacéuticos. Es más, ahora, en la actualidad, también están faltando profesionales farmacéuticos. Es algo muy pedido. Y bueno, no es un dato menor, entonces aquellos que por allí quieran estudiar, y desde el punto de vista vocacional, obvio, pero también de trabajo, ¿no? Tiene una buena salida laboral. Tiene buena salida laboral, sí, tiene muy buena salida de trabajar. ¿Y hay una universidad en Comodoro? ¿Está de farmacia? Bueno, nosotros tenemos bastante afinidad con la Universidad de Comodoro porque tenemos la carrera de farmacia y hay que defenderla como tal. Lo que yo siempre les increpo, entre comillas, ¿no? Es que necesitamos más farmacéuticos locales. Nosotros necesitamos farmacéuticos chubutenses. O sea, ¿Farmacia, bioquímica de Comodoro? Ahí sí están las dos carreras. Claro. Están las dos carreras. Esta farmacia son dos carreras distintas. Esta farmacia y esta bioquímica. Y farmacéuticos necesitamos, obviamente. Acá en Trelew hay varios farmacéuticos recibidos en la Universidad de la Patagonia. Es una carrera relativamente larga, o sea, no es una carrera simple, son 5 o 6 años como mínimo. Es una carrera de grado. Y tiene muy buen nivel, en la Universidad de la Patagonia tiene muy buen nivel. Está bueno hablar también, Eduardo, de lo que es el farmacéutico, lo que era en su momento también, lo seguirán haciendo, ¿no? Lo seguirán haciendo ahora las recetas magistrales, se llaman así, si me equivoco, por ahí me corregís, pero
Sí. En esa época era fundamental la actuación, como ahora es la importancia que tiene un farmacéutico, pero en esa época relevante, ¿no? Médico y farmacéutico, hasta oficiado de médico también. Bueno, ahí está la cuestión. Mi tío, por ejemplo, Marino, estaba radicado en Dolabón y llega un médico a trabajar a Dolabón. Entonces se hicieron muy amigos y trabajaron en conjunto. Ese médico era Biglione. Claro, el doctor Biglione. El doctor Biglione llega primero a Dolabón, después viene para Trelew. Y él es el médico del pueblo, Claro. inclusive creo que llegó a ser intendente del pueblo. Y mi tío era el que trabajaba con él en conjunto. O sea, había una simbiosis en los lugares chicos entre el farmacéutico y los médicos, obviamente. Acá fue obviamente el cambio de la profesión ha sido distinto. O sea, tanto mi abuelo como mi viejo hacían muchos preparados magistrales. En esa época los específicos, lo que son los medicamentos como tales, era más difícil conseguir, o sea, no había esos laboratorios. Hay que tener en cuenta que históricamente el primer antibiótico así masivo ha sido la penicilina. Y la penicilina es del año 45. O sea, si lo vemos en el tiempo está muy, muy cerca. Y la gran revolución de los laboratorios empieza en la década del 50. Después es una evolución que ha habido con respecto a la profesión de farmacia que va cambiando con el transcurso de los años. En la época de mi abuelo, en la época de principios de mi viejo, el paciente llegaba a la farmacia con una receta, una RP del médico, y bueno, si no era algo muy complejo, el farmacéutico lo preparaba atrás en la rebotica, que era la parte de atrás de la farmacia, se llama rebotica, donde está el laboratorio, lo preparaba y el paciente por ahí tenía una silla, se sentaba y esperaba. Y después se llevaba las píldoras, en esa época había píldoras. Píldora es una forma farmacéutica que ya no se usa hace muchos años, pero ha quedado en el común de la gente por decir píldora o pastilla. Claro. En realidad, en la actualidad se usan comprimidos o cápsulas. Y eso hacía, bueno, ustedes tenían la materia prima, digamos, que era cada uno de los componentes, ¿no? Y bueno, eran las drogas se traían generalmente del exterior. Claro. Había algunos muy pocos específicos, todos se preparaban en farmacia de acuerdo a arte y conocimiento científico por parte del farmacéutico. Claro, de cada uno de los elementos, ¿no? En la actualidad sigue existiendo. Nosotros, por ejemplo, hoy justamente... Yo me acuerdo ahora de Pocho Gutiérrez, no sé por qué. Porque el Pocho era un gran... No, el Pocho era... Háblame de Pocho Gutiérrez. Bueno, Pocho Gutiérrez, un amigo que tenemos en común, mucho más amigos de Eduardo que mío, pero que hemos compartido muchísimos años, farmacéutico, también dueño de la farmacia Gutiérrez, que nos dejó hace poco tiempo físicamente. Así que bueno, ahora me estaba acordando porque por allí lo llamabas a Pocho, che, no, estoy trabajando, estoy haciendo una... Bueno, aún, hace poquito, sí, ¿no? Así que bueno, me gustaría que hablemos de Pocho. El Pocho, yo me hice muy amigo del Pocho en los últimos años, cuando empezamos a ir a unas olimpiadas farmacéuticas al norte. Nosotros decimos al norte... Íbamos a Catamarca, fuimos a Córdoba, fuimos, qué sé yo, muchos lados. Más allá del Colorado, como dice el poeta. Exactamente. Y bueno, yo tenía, cuando iba con nosotros íbamos en auto, por ejemplo, entonces ponía yo mi auto y yo tenía siempre dos lugares, uno para el Pocho y otro para una colega también muy querida, María Inés Sáenz. Eduardo González, por allí también, a quien le mandamos Eduardo un saludo González, grande. Sí, también, Eduardo. Bueno, también somos los farmacéuticos NIC. Claro. Y después alguien que prepara es María Inés Sáenz, farmacia de acá de Trelew, que ella también prepara todas esas cosas, esas magistrales, en la actualidad lo sigue haciendo. Y bueno, el Pocho era un tipo, como dijo el hijo, cuando falleció él, en la despedida, y mi padre era un artista, decía, realmente el Pocho era un artista, era un actor de teatro muy bueno. Y después era muy interesante las charlas con él. Nosotros íbamos en el auto y él por ahí íbamos viajando en esas rutas hacia el norte y el tipo se ponía a recitar García Lorca. Era un tipo realmente querible, muy inteligente, un tipo una inteligencia realmente notable, práctica y después una inteligencia científica. Un tipo que se levantaba a las 6, 7 de la mañana y se ponía a trabajar, y tenía su lugar, su laboratorio, su laboratorio que estaba pegado a la especie de loft que él tenía en la farmacia. Entonces se levantaba a la mañana, cuando todavía no había nadie, y empezaba a trabajar en su laboratorio que lo tenía pegado. Hacía muchas preparaciones y cosas muy interesantes. Un tipo realmente querible, no era un tipo fácil, tenía su carácter, un tipo relativamente difícil, pero a mí siempre me subyugó la inteligencia que tenía el tipo. Era realmente un gran actor, bueno, muy buen uno de los primeros actores del Teatro El Grillo también, bueno, que Trelew era una época
de los años 70, ¿no? Bueno, 60 y pico, 70 por allí, y Pocho fue uno de los, obviamente, me están pasando también el dato, el primer mimo, me dice Sergio, el director también de... Bueno, cuando hablas de Pocho Gutiérrez, obviamente todos aquellos que lo conocimos y lo conocemos, y es así, te lo recordamos en el escenario, obviamente por la farmacia, por eso lo traje ahora, y por el escenario, ¿no? Y por esto que decías vos, esa bonomía, eso de andar siempre con alguna obra de teatro en el bolsillo, y bueno, y tuvo actuaciones memorables. Así que me encantó que recordemos en este momento a Pocho sí. Gutiérrez. Una de las últimas obras que fue Cuando me afeito. Cuando me afeito. Claro. Era excelente, aparte era un tipo realmente que sabía, y hacía su personaje, lo componía y después lo exhibía en una forma pero notable. Gracias por compartir el momento. Eduardo, bueno, como verán no hablamos nada de farmacia todavía desde el punto de vista de lo que hay, ni de precios, de nada, estamos hablando de este tema. Lo cierto es que en la familia, por eso me encanta esto de hablar con vos, porque aparte estás hablando de más de 100 años de un comercio, en estos tiempos que corren, sostener, porque esto ahí está, me gustaría también conversarlo y que la gente lo entienda cuando pasaron 24 minutos de las 9 de la noche, estamos en vivo aquí con Eduardo Molina, el tema de que esto del servicio, del comercio y bueno, esto de vender y también está el servicio de lo que es el farmacéutico. En realidad nuestra cultura, por lo menos así lo veo yo, es el tema de ir a consultar, por allí, che, me duele que yo, bueno, a ver, y ustedes por allí tienen la responsabilidad de decir, bueno, que yo, o si no, ir al médico, y el médico es quien prescribe, por supuesto, la receta. Pero digo, fundamental. Bueno, nosotros en realidad somos integrantes de un equipo de salud como personal de salud. Obviamente, dentro de ese equipo de salud, la cabeza es el médico, que es el que en definitiva diagnostica y es el que prescribe. Y nosotros interpretamos esa receta y es la que les damos el servicio y la dispensación al paciente cuando llega a la farmacia. Las farmacias son un centro de salud, o sea, no es... nosotros evitamos decir la palabra comercio en virtud de que realmente acá el paciente que llega a la farmacia no tiene capacidad de elección, porque la receta está prescripta por el médico de acuerdo a conocimiento y de acuerdo a la dolencia o la enfermedad que pudiera tener. Claro, ¿cierto? y hubo un gran cambio, me acuerdo ahora, con el genérico, ¿no? Esto fue un gran cambio para la farmacia, por lo menos argentina, ¿no? Sí, en realidad es la mal llamada ley de genérico, la ley de sustitución. La ley de sustitución implicó dejar de lado lo que son los nombres comerciales para que se pongan los nombres de las monodrogas en virtud de la diferencia de precios que a veces ostentaban distintos tipos de laboratorios para el mismo medicamento. Está bueno preguntarte ese tema, está bueno preguntarte, hay mucha gente que debe preguntarse, si me dan un genérico, ¿tiene el mismo efecto que una marca? Esa debe ser una pregunta típica y que la gente lo hace, che, me tomo un genérico que no tiene marca, obviamente, o tendrá otra marca que no es la que estamos acostumbrados a escuchar, pero la droga es la misma. La droga es la misma. Debe haber un control. Obviamente hay un organismo nacional que se llama la ANMAT, la Administración Nacional del Medicamento, que son los que autorizan y continuamente están controlando este tipo de cosas. Y hay laboratorios, obviamente, que son conocidos, otros que son menos. A veces eso influye la propaganda médica para que determinados. Pero lo que nosotros como farmacéuticos estamos habilitados para hacer la sustitución. ¿Qué implica eso? Que cuando llega el paciente a la farmacia, le dice una determinada medicación, por ejemplo, la amoxicilina, entonces nosotros tenemos la obligación de decirle, bueno, usted tiene esta amoxicilina, esta vale tanto. Y a veces en la farmacia, en las recetas, los precios son muy distintos. A veces no. O sea, hay veces que no se puede sustituir o los precios son prácticamente los mismos. Pero por eso hay siempre que preguntarle al farmacéutico, ¿no tenés algo que sea lo mismo? Claro. Los laboratorios son todos confiables, si no, no estarían en el mercado. Claro. Es así de a simple. eso me refiero, ¿no? La farmacia es extremadamente controlada. O sea, nosotros tenemos controles de todo tipo. Tenemos controles del ANMAT, por ejemplo, eventualmente, bueno, ahora con pandemia... Reconocido internacionalmente, el ANMAT. Sí. El ANMAT vendría a ser la FDA en Estados Unidos. Claro. ¿No es cierto? Pero para que la gente por allí que dice que es el ANMAT, es lo que justamente regula los medicamentos y, bueno, diversas actividades, ¿no? Que da el ok para el consumo, digamos, ¿no? Y nosotros tenemos inspecciones continuas, ya sea bueno, el ANMAT, por ejemplo, por ahí aparecen de improviso, son farmacéuticos siempre los que vienen, y te dan vuelta a la farmacia con una media buscando cosas y qué sé yo. Bueno, acá nunca ha habido nada raro, pero es muy común en lo que es obviamente el cordón
industrial de Buenos Aires, ahí a veces hay cosas raras. Yo vivía en provincia de Buenos Aires, era muy común en esa época el robo de camiones que llevaban medicamentos al interior de la provincia y demás. Lógico. Sí. Bueno, 27 minutos pasaron de las 9 de la noche y no me dijiste todavía, bueno, la decisión que fue por decreto para ustedes también, en el caso tuyo, estudiar farmacia, ¿no? ¿Cómo fue? En realidad porque son varios hermanos. Claro, no, pero en realidad yo soy farmacéutico un poco por accidente. Yo soy bioquímico. Entonces yo fui a estudiar bioquímica a Córdoba. Hay que ver el contexto de la época, que era la época de los militares. Sí. Entonces, en ese momento, me gusta que digas el año, 76 para arriba, no sé. Sí, yo fui a estudiar el último año de Isabelita, el 75. Época difícil. La transición esa hacia... Claro. Y hasta que vino el golpe de Estado el 24 de marzo del 76, al año siguiente. Fueron años en un lugar donde... Córdoba. Y Córdoba era problemático la vida. Estudiar uno estudiaba, pero bueno, era convulsionante, había tiroteos, bombas y qué sé yo, después vino lo que vino con el 24 de marzo, pero ya previamente eso era un estado de una sociedad convulsionada, con problemas económicos, Rodrigazo. Bueno, todas esas cosas yo las tengo muy vividas, ¿no? A uno le quedan en la cabeza a veces esas cosas. Y bueno, yo me recibo primero de bioquímico, pero en un momento dado... Las correlativas, cuando suben los militares al poder, bueno, van las intervenciones a las facultades y se ponen extremadamente duros. Existe el sistema de correlativas. Correlativa significa que vos aprobás una materia y podés cursar la otra. Normalmente a veces uno, no necesariamente la superior tiene que estar aprobada la primera. Y cambiaron el sistema y sí o sí tenía que tener aprobada. Entonces llega un momento que a mí me reprueban una materia, o no me acuerdo si no la había cursado, y me quedo sin hacer nada. Le digo, bueno, me meto a hacer farmacia. Como se armó tal despelote en la facultad, porque realmente quedaba la mitad de la facultad afuera, revierten ¿Y qué hacían las dos Así que yo iba haciendo las dos paralelas. Mirá vos. Pero me recibo primero como bioquímico. ¿Y te tomaron algunas materias también? Claro, había materias en común. Los dos primeros años eran en común. Primero me recibo como bioquímico, en plena guerra de Malvinas me recibo como bioquímico. Y bueno, sigo estando en Córdoba y empiezo a hacer una especialidad de inmunología y a su vez termino la carrera de farmacia. Eso fue ya al fin de ese año. ¿Y te viniste para Trelew? Sí, vine para Trelew, estuve 2 o 3 meses, pero después emigré y me fui para Buenos Aires. Estuve 2 o 3 meses acá, todavía era época de los militares y esa época era complicado a veces hasta para conseguir trabajo, porque... con las intervenciones federales que existían, a veces era más fácil conseguir trabajo estando en Buenos Aires, en Córdoba, Mendoza. Hasta que vino el 83, obviamente. Hasta que en el 83 vino la democracia y bueno, cambió todo ese perfil, ¿no? Bueno, si así quiere el director, vamos a ir a una pausa, ¿te parece? Y seguimos conversando con Eduardo Molina, es presidente del Colegio Farmacéutico de la provincia del Chubut. Bueno, hoy una charla de familiar, donde hablamos de la historia de la farmacia, bueno, amigos en común, y ya después vamos a hablar del tema vacunas, importante para estos tiempos que corren, quizá el tema central de la humanidad hoy, poder vacunarnos cada uno de nosotros, y vamos a hablar también de, bueno, lo que se refiere al precio de los medicamentos, bueno, todo lo que hace la realidad argentina, es la realidad de todos los días, pero básicamente el tema vacunas, y después, bueno, un nuevo dispositivo que apareció justamente autorizado por ANMAT para que ustedes vendan algo que nos vas a explicar después para poder detectar el tema del coronavirus de una manera, no sé, me lo vas a explicar después que no lo entiendo bien, pero por eso te invitamos. Así que ya volvemos, una pequeña pausa, ya volvemos. Senda SRL. La higiene es salud. Ross Brokers. Seguridad y confianza. Tu buena inversión tiene un nombre. Imagen Inmobiliaria. En Irigoyen 835 Trelew. Imagen Inmobiliaria. Verano en el gremio más grande. Vivilo en las 3 ciudades: Parque Rawson, Polideportivo Sec Trelew y Camping Puerto Madryn.
Fogones, actividades deportivas, espectáculos, sorteos, paseos recreativos para toda la familia con senderos, estacionamiento y seguridad. Vení a conocerlos y disfrutarlos. En esta temporada para los más chicos, burbujas de verano. Esta temporada nos cuidamos, disfrutamos de los espacios verdes. Somos grandes y soñamos a lo grande. Sindicato Empleados de Comercio, somos parte de vos. Mirá qué buena noticia. Los miércoles, en estación de servicio Puma Trelew, 5% de descuento en naftas. Los jueves, en Action Evangelina Trelew y Action Bruno en Puerto Madryn, 5% de descuento en naftas en Trelew, estaciones de servicio Puma y Action Evangelina. En Puerto Madryn, Action Bruno te traen muy buenas noticias. Hola gente querida de Madryn y Trelew, esto es Arquitectura en Primer Plano y comenzamos con una nueva temporada con una imagen renovada y muchísimas novedades acerca de arquitectura, diseño, decoración y construcción. Así que ya saben, nos vemos todas las semanas con un nuevo programa por el 12, por supuesto. Evolucionamos juntos. Todas las noticias con la identidad de Canal 12, ahora más cerca tuyo. Conoce nuestro nuevo portal de noticias www.canal12web.com, potenciado por Canal 12, FM del Viento y Mega 98.3. Aquí estamos en la pantalla de Canal 12 y tenemos una invitación para vos. Sí, para vos, que nos acompañás desde Trelew, desde Puerto Madryn, desde Rawson, desde Gaiman, desde Playa Unión, también desde Dolabón. La cita es todos los viernes en nuestra pantalla para compartir saludable, con consejos para toda la familia, centrando nuestra atención de manera especial en esto de la pandemia, con algunos consejos para compartir, las charlas con los especialistas, las campañas que se desarrollan en cada momento. Todos los viernes en la pantalla de Canal 12 te esperamos junto a todo el equipo en Saludable. En Casa Teixeira vas a encontrar todos los artículos de almacén al mejor precio, disponible para todos los comercios y público en general. Comprá por producto individual o paquete. Ofertas promocionales todas las semanas. Comprá más y ahorrá mucho más en Casa Teixeira. 25 de mayo 476. Lunes a viernes de 8 a 12 horas y de 16 a 19:30. Sábado de 8 a 12. 20 de junio 1120. Lunes a viernes de 8 a 16 horas y sábado de 8 a 12. Bueno, continuamos con Eduardo Molina cuando pasaron 36 minutos de las 9 de la noche, 13 grados la actual temperatura aquí en el Valle Inferior del Río Chubut y estábamos hablando de amigos, hablando de farmacia, hablando de la historia, hablando de la farmacia Molina que tiene más de 100 años. Debe ser uno de los comercios que tiene la habilitación comercial más antigua, o por lo menos ahí entre los 10 debe ser, seguramente de Trelew, seguramente es así. Pero sumo que debe ser la más vieja, ¿no? La farmacia es la más antigua de toda la Patagonia. Seguramente. Pero como comercio también debe estar ahí, no quiero arriesgarme a decir, porque me escuchan, ¿viste? Pero ahí te dicen, no, pero debe estar ahí entre los primeros que se ha mantenido en el tiempo. En realidad, los tres más antiguos eran Casaloy, que cerró, Bianchi Bones y Alfredo, Molina. Claro. Bianchi Bones creo que es de la década del 30, principios del 30, fines del 20. Claro. Y Casaloy, que bueno, ya no existe más como Casaloy. Claro. Eran los tres más antiguos que había. Eduardo, bueno, esta realidad, ¿no? Lo que nos llega hoy, nos ha llegado allí por marzo, ya más de un año, de una nueva realidad para toda la humanidad, justamente en tu inmunología y especialidad. Nunca mejor hablar de qué es la vacuna, bueno, hablar de la situación y cómo viene la mano con la vacuna, ¿no? En Argentina y en nuestra zona, por supuesto. Bueno, obviamente las vacunas, algunas preguntas que nos han hecho a nosotros, si estamos capaces de comprarlas, además, no, esto es una cuestión de Estado. La vacuna se vende entre Estados. Entonces, independiente que son laboratorios, en el occidente son laboratorios privados, pero en definitiva los tratos se hacen entre cúpula de Estado contra otra cúpula de Estado. Bueno, acá la solución obviamente era la vacunación masiva,
que tiene que existir en todo el mundo. Conseguir vacunas aparentemente es bastante difícil porque no es un proceso exclusivamente que nosotros tenemos problemas en Argentina. Ahí en todo el mundo existen el mismo tipo de problemas. Y obviamente también hay un desequilibrio, porque eso son cifras que a nosotros nos llegan, donde la mayoría de las vacunas donde van a parar obviamente a los productores o los países centrales. Así que es como si a nosotros nos tocara un poco un remanente. Entonces por eso a veces el gobierno nacional ha tratado de conseguir y bueno, y a veces se consigue, a veces no se consigue. Es un proceso bastante complicado que excede a lo que nosotros podemos llegar a ver, o sea, hay condicionamientos que uno desconoce. Así que de ese punto de vista yo creo que el gobierno está haciendo lo que puede, o sea, lo que está al alcance, ¿no es cierto? Con todos los dimes y diretes que hubo con respecto a la vacuna rusa, pero sin embargo terminó resultando con un alto grado de eficiencia, es muy interesante eso. Prácticamente contraindicaciones ha habido, obviamente, pero no de una forma así masiva, sino todo lo contrario. Así que no hay unas contraindicaciones de la gente que uno ha conocido, que se ha colocado la vacuna y haya tenido algún tipo de efecto secundario, no excede mucho más de lo que puede ser cualquier vacuna que uno se coloca. Así que de ese punto de vista es fundamental que la gente se vacune, es fundamental que la gente esté vacunada porque es la única forma que nosotros podemos de parar esto, o sea, no hay otra forma. La vacunación es la inmunidad de rebaño y que nos va a llevar a que esto pase. O sea, estamos convencidos de que sí o sí esa es la solución absoluta. Claro. Coyunturalmente tenemos que hacer lo que hacemos todos. Yo creo que la gente en realidad es bastante consciente. Nosotros lo vemos en la gente que va a la farmacia. No entra nadie sin barbijo y cuando no tiene el barbijo, el de la puerta nos grita, no tenés un barbijo. Entonces uno se acerca a la entrada, le da el barbijo. O sea, hay un grado de conciencia bastante alto. La gente que se siente atemorizada o tiene un poco de precaución no sale a la calle, sale lo mínimo indispensable. O sea, yo creo que después de tantos meses esto ha aprendido en la población y la población es mucho más consciente de lo que era antes. Claro, y la realidad, bueno, hoy viste que están tomando medidas a nivel nacional, también en algunos sectores del país, con endurecimiento obviamente de las medidas para prevención. Me quedo en la vacuna, Eduardo, con respecto el tema de, bueno, había algún momento, no quiero olvidarme de la vacuna antigripal, que ustedes también tienen un factor fundamental, porque en este momento van a coincidir, ¿no? Aquellos que tengan la posibilidad de poder vacunarse y el lanzamiento, por lo menos en la provincia de Chubut, de la campaña antigripal. Por lo menos creo que ya estaban, según tengo entendido, para empezar, hablo en un potencial de personal de salud, si no mal recuerdo, ¿no? Sí, eso a nivel del Estado. Nosotros ya tenemos vacunas en las farmacias, nosotros hacemos las compras de las previendo, ¿no es cierto? Las vacunas que se colocan del año 2021 nuestro son las del 2020 del hemisferio norte. La vacunación baja desde el norte hacia el sur. Las cepas que nosotros estamos poniendo en la actualidad son las mismas cepas que cursaron durante el periodo invernal en el hemisferio norte. Y por esa misma causa se hacen los pedidos en noviembre, que es cuando se compran, de acuerdo a cada farmacia, en función de lo que puso el año anterior, más o menos uno calcula en eso. Así que nosotros hicimos los pedidos y yo creo que más o menos nos quedamos medio cortos, porque incluso los lotes que nosotros habíamos pedido, la cantidad de vacunas que habíamos pedido, no nos mandaron lo suficiente de acuerdo a lo comprado. Así que estamos esperando que recibir más, porque no sé si han entrado la suficiente cantidad de vacunas antigripales al país, pero bueno, aparentemente por ahora tenemos ese recaudo. Los lotes que yo recibí, en 3 días se acabaron. O sea, en tu farmacia ya tuviste vacunas antigripales. Sí, yo ya tuve... ¿Y eso qué es para el público general? ¿Cuál son es? Particulares, o sea, puede ir cualquier persona a la farmacia. ¿Cuánto cuesta hoy una vacuna antigripal? Creo que estaba a 1.600, 1.700 pesos. Hay algunas trivalentes y otras tetravalentes. La cuestión es que se acabaron en pocos días, estoy esperando, uno está esperando más que vengan, yo creo que algunas farmacias... Y ya lanzan también la campaña provincial, es lo que estamos hablando. No, la provincial es el Estado. Nosotros estamos en la parte particular. Bien, pero si alguien va con una obra social, con una prepaga, se le da con el descuento correspondiente, ¿no es cierto? Claro. Históricamente ha sido así. Y bueno, y después está la campaña que nosotros participamos desde las farmacias hace muchos años, por eso nosotros hacemos mucho hincapié con el tema de que somos personal de salud.
hace más de 10, 12 años que estamos participando en las campañas de vacunación del PAMI. O sea, pacientes del PAMI que se acerca a la farmacéutica el año pasado, en plena pandemia y cuarentena, puse alrededor de 500 vacunas aproximadamente. ¿Te referís a antigripal? Estamos hablando de antigripales, solamente antigripales. Eso fue se hizo a nivel nación, con los entes que nosotros nos aglutinan, que son de los colegios, que son COFA, FEFARA. La gente de COFA, María Isabel Reynoso, hizo una oferta entre comillas, sino que fue a explicar a los entes nacionales, al Ministerio de Salud de la Nación, que estaban las farmacias capacitadas y con personal entrenado, somos profesionales universitarios que estamos acostumbrados a eso. La idea era ofrecer las farmacias de todas las redes como para colocar vacunas. Suponiendo que fuera menos de la mitad de las farmacias, se calculaba que se podrían llegar a poner 5 millones de vacunas en muy poco tiempo. Claro. Pero obviamente sin cargo, o sea, esto se hace en forma solidaria en virtud de lo que está pasando. O sea, claro. Nosotros somos primero personal de salud y después el resto. Ustedes como personal de salud también están vacunados, ¿no? Sí. Bueno, nosotros tuvimos algún problemita con el Ministerio de Salud que no nos quiso reconocer en principio como personal de salud, pese a que el Plan Estratégico Nacional de Vacunación imponía una serie de grupos y dentro de ese grupo estábamos en el primer grupo, que es personal de salud. Así que, bueno, algunos dimes y diretes que tuvimos con el ministro y en definitiva nos terminaron llamando. Excepto la zona de la cordillera que no los llamaron, al personal de salud de farmacéuticos no los han vacunado ya. Pero acá sí recibimos las llamadas, así que, bueno, en definitiva, como era voluntario, bueno, que quería vacunarse, se vacunaba. Lógico. El tema vacunas, para no perder esta pregunta sobre los contagios. Hablamos de coronavirus, ¿no? Una vez vacunado, la gente tiene que seguir cuidándose. También te podés contraer el coronavirus. Bueno, esto me gustaría que lo expliques también porque por allí hay no digo confusión, pero por lo menos está bueno que ustedes lo expliquen, ¿no? Estás vacunado, pero tenés que seguir cuidándote porque podés enfermarte. Bueno, te escuchamos. Bueno, justamente hay solamente una marca de las vacunas que es solamente una dosis, pero la mayoría de las vacunas son 2 dosis. Generalmente la primera dosis tiene una seguridad prácticamente un 75%. Por eso se coloca una segunda dosis que vienen otras cepas como para aumentar ese margen de seguridad. Nunca llega al 100%. Están en 93, 94% en la mayoría de las vacunas. Significa que hay un porcentaje de que por más que se vacune, eventualmente puede llegar a tener la enfermedad, o se puede llegar a contagiar. Los casos de recontagio, aquella persona que tuvo el coronavirus, porcentualmente es muy bajo, muy bajo, pero también existe. La medicina no es una ciencia exacta, o sea, la tendencia es a tratar de solucionar los problemas, pero a veces ocurre ese tipo de inconveniente. Por esa misma causa, lo que hay que hacer es eliminar el virus, la eliminación del virus con la inmunidad de rebaño. Claro, pero a lo que voy, vacunado, si tenés por allí te toca infectarte con el coronavirus, el riesgo, digamos, es menor, digamos, lo que sufre el ser humano que le pasa el tema, ¿no? Es así. Tiene anticuerpos. Claro. Tiene anticuerpos, o sea, tiene ahí un porcentaje de esa gente sobre el universo de 100, hay un porcentaje de 4 o 5% que para ahí se puede contagiar igual. De todas formas, cuando ya hay anticuerpos de por medio, lo más factible es que sea muy menor las reacciones. Exacto, mucho más leve. Lo más factible que sea así. Pero tenés que seguir cuidándote. Es así. Sí, por porque una cuestión un proceso también, la inmunización lleva un proceso. Bueno, cuando uno se coloca la vacuna, hay un porcentaje, el sistema inmunocompetente empieza a reaccionar produciendo los anticuerpos correspondientes, lo que se coloca es algo que produce una reacción del sistema para producir anticuerpos. Entonces eso tiene un lapso de tiempo lógico, fisiológico que tarda. Me gustaría que lo digas con todas las letras. Si te vacunas hoy, la vacuna no empieza a funcionar hoy. No, el sistema reacciona, empieza a funcionar y empieza a producir anticuerpos para cuando ingrese de nuevo el virus, entonces esté preparado el cuerpo. Se lleva varios días. Y sí, 15, 20 días aproximadamente es cuando ya el título de anticuerpo va subiendo y ahí es cuando la persona ya tiene una defensa más o menos armada. Por esa misma causa es importante seguirse cuidando, por más que se haya vacunado, no está solucionado el problema, sino que hay que esperar una determinada cantidad por allí, Exacto. Claro, algún problema va a ser leve. Esto es lo que voy. Por lo general ocurre eso. Ocurre con las vacunas, en líneas generales. Sí, con la vacuna, con cualquier vacuna. Cualquier vacuna es igual. Bueno, 47 minutos pasaron de las 9 de la noche, Eduardo. Vamos a ir a una pequeña pausa y después vamos a hablar ya otro de los temas, justamente hablando de coronavirus, que ANMAT autorizó un dispositivo como para que ustedes vendan y bueno, con personal de bioquímicos, bueno, lo vas a explicar,
para detectar de otra manera, fuera del detectar justamente del Estado, poder acceder pagando X plata, un dispositivo que nos va a decir si tenemos coronavirus o no. 47 minutos pasaron de las 9 de la noche, 13 grados la actual temperatura. Estamos en vivo en Canal 12 para todo el Valle, para Puerto Madryn, para Playa Unión, para Rawson, a quien les mandamos un gran saludo muy grande, un abrazo grande. En este programa, Senda SRL, la higiene es salud. Ross Brokers, seguridad y confianza. Tu buena inversión tiene un nombre. Imagen Inmobiliaria, en Irigoyen 835 Trelew. Imagen Inmobiliaria. Verano en el gremio más grande. Vivilo en las 3 ciudades: Parque Rawson, Polideportivo Sec Trelew y Camping Puerto Madryn. Fogones, actividades deportivas, espectáculos, sorteos, paseos recreativos para toda la familia con senderos, estacionamiento y seguridad. Vení a conocerlos y disfrutalos. En esta temporada para los más chicos, burbujas de verano. Esta temporada nos cuidamos, disfrutamos de los espacios verdes. Somos grandes y soñamos a lo grande. Sindicato Empleados de Comercio, somos parte de vos. Mirá qué buena noticia. Los miércoles, en estación de servicio Puma Trelew, 5% de descuento en naftas. Los jueves, en Action Evangelina Trelew y Action Bruno en Puerto Madryn, 5% de descuento en naftas en Trelew. Estaciones de servicio Puma y Action Evangelina. En Puerto Madryn, Action Bruno te traen muy buenas noticias. Hola gente querida de Madryn y Trelew, esto es Arquitectura en Primer Plano y comenzamos con una nueva temporada con una imagen renovada y muchísimas novedades acerca de arquitectura, diseño, decoración y construcción. Así que ya saben, nos vemos todas las semanas con un nuevo programa por el 12, por supuesto. Evolucionamos juntos. Todas las noticias con la identidad de Canal 12, ahora más cerca tuyo. Conoce nuestro nuevo portal de noticias www.canal12web.com, potenciado por Canal 12, FM del Viento y Mega 98.3. Aquí estamos en la pantalla de Canal 12 y tenemos una invitación para vos. Sí, para vos, que nos acompañás desde Trelew, desde Puerto Madryn, desde Rawson, desde Gaiman, desde Playa Unión, también desde Dolabón. La cita es todos los viernes en nuestra pantalla para compartir saludable, con consejos para toda la familia, centrando nuestra atención de manera especial en esto de la pandemia, con algunos consejos para compartir, las charlas con los especialistas, las campañas que se desarrollan en cada momento. Todos los viernes en la pantalla de Canal 12 te esperamos junto a todo el equipo en Saludable. En Casa Teixeira vas a encontrar todos los artículos de almacén al mejor precio, disponible para todos los comercios y público en general. Comprá por producto individual o paquete. Ofertas promocionales todas las semanas. Comprá más y ahorrá mucho más en Casa Teixeira. 25 de mayo 476. Lunes a viernes de 8 a 12 horas y de 16 a 19:30. Sábado de 8 a 12. 20 de junio 1120. Lunes a viernes de 8 a 16 horas y sábado de 8 a 12. Bueno, 52 minutos pasaron de las 9 de la noche, estamos en vivo, acá transmitiendo 12 por 2, 13 grados la actual temperatura, con Eduardo Molina, que nos está contando la historia de la farmacia Molina, una historia de Trelew, más de 100 años
allí trabajando con toda la familia, el abuelo, el papá, él ahora en este momento, bueno, junto a toda su familia, también en Puerto Madryn, hablando de farmacia, hablando de vacunas, nos está también asesorando en muchos aspectos nos está contando cómo funcionan las vacunas, bueno, lo que está ocurriendo hoy en el mundo. Y por otro lado, lo que quedó pendiente era este dispositivo para detectar coronavirus, y antes que termine el programa lo quiero consultar con él. Así que, ¿cómo es el tema de ANMAT que autorizó este dispositivo, Eduardo? Bueno, esta semana ha salido en todos los medios de Buenos Aires que el ANMAT ha aprobado de venta en farmacias de un test, que es un test de detección de antígeno del coronavirus. Son de venta libre en farmacias, pero de uso profesional. O sea, cualquiera que tenga intenciones de saber si está cursando con el coronavirus o tiene posibilidades de tenerlo, por haber estado en contacto con gente, puede comprar el kit en una farmacia y llevárselo al médico tratante, llevárselo a un bioquímico, para que le haga el análisis correspondiente. O sea, en este momento ANMAT aprobó dos test, uno es con un hisopado nasofaringeo y el otro con una gotita de sangre, pero son de uso profesional, o sea, solamente el médico tratante o un bioquímico, que son los capacitados, y bueno, ellos tienen matrícula, entonces pueden llegar a hacer el seguimiento. Si esa persona dio positivo, tiene que informar al ente administrativo correspondiente, al ente del Ministerio de Salud. Claro, porque hasta ahora era lo que yo sé, por ahí no me equivoco, pero es lo que yo sé en este aspecto, ¿no? Estaba el hecho de poder ir a un bioquímico y hacerte un análisis en forma particular. Después están los detectar del Estado también. Y esta es otra opción, digamos, como para ahí la fusión privado-Estado, en definitiva, es así, porque tiene que ser el seguimiento. Es una posibilidad más, ¿no?, de hacer el Exactamente, está interesante porque es un laboratorio, Huangshu se llama, chino, y esos test ya han sido aprobados en Europa. Se están utilizando en Alemania, en la Unión Europea, y se están utilizando en Gran Bretaña también. Bueno, claro, lo que pasa que tenés que pagarlo y después lo va a ver un profesional sí o sí. Esto es así. Porque por una cuestión de practicidad y de tener conocimiento como para hacer la práctica, ¿no es cierto? Eso, obviamente, por esa misma causa tienen que ser ellos. Bueno, ahora decime, Eduardo, ahora me acuerdo y tengo como pregunta, que seguramente la gente también lo debe preguntar, ¿qué es un PCR? Para un cachito. Y lo que es digamos, el otro tipo de hisopado, ¿no? El que hacen el Plat Detectar, bueno, todo esto. Hay las dos grandes familias que conocemos hasta ahora, por lo menos, ¿no? Que uno conoce popularmente. Así que, ¿qué es? Bueno, el PCR es una sigla inglesa, una sigla de origen inglés, que es la reacción en cadena de polimerasa. Y lo que está detectando es el material genético del virus. ¿Está? Entonces, por esa misma causa también es un análisis que se hace que tarda un poco más y un poquito más complejo. El test de detectar, que es más o menos lo mismo que el test de antígenos, lo que detecta es una proteína, una nucleocápsida que tiene el virus en la superficie, y entonces lo que se hace es detectar ese antígeno. ¿Está? Al detectar el antígeno se tiene la confirmación de que está en contacto con el virus y puede desarrollar la enfermedad. Esa es la función que tiene. Por eso el detectar es muy importante porque, bueno, estamos viendo, porque hay gente que es asintomática, entonces con eso estamos determinando que estuvo en contacto con el virus o está en contacto con el virus y puede desarrollar o no la enfermedad. Hay mucha gente que ha sido sintomática. Claro, asintomática, que no tenés tos, que no te duele la cabeza, que no tenés ningún tipo de... pero sí tenés la infección. Tiene la infección y puede contagiar. Por esa misma causa tiene que estar guardado los 10 días como mínimo. Por eso en algunos lugares te piden esto del detectar en los trabajos, bueno, como prevención y precaución. Este es el famoso testeo, en definitiva. Exactamente. Y es muy interesante lo que anunció hoy el ministro Grassini. Claro, eso lo íbamos a hablar ahora, ¿no? El ministro Grassini, el ministro de Gobierno de la provincia del Chubut, que habla de los viajeros. ¿Qué habla? Bueno, es muy interesante, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que en el AMBA, lo que es ahora esta nueva palabra que nos hemos desayunado, que es Capital Federal y los 40 municipios de Córdoba, y hablaba con gente de Buenos Aires, con la gente de COFA, me decía que ya está incluido La Plata, Luján, que antes no lo incluían dentro del AMBA, porque está explotado. La cantidad de casos que hay es alevoso. Esta persona con la cual yo estoy hablando, que es María Isabel Reynosa, presidenta de COFA, me decía que ella desde Berazategui en 2 o 3 días se quintuplicó la cantidad de casos. Ya hay un farmacéutico conocido de ella fallecido también por el tema del coronavirus.
ahora, ¿no? Y nosotros, paradójicamente, estaba viendo la estadística, desde el 1 de abril a la fecha, en 14 días, todo lo que es el conglomerado, Madrid, Trelew, Rawson, hay 188 casos, hasta el 14 de abril. O sea, no tenemos caso. Entonces, lo que tenemos que tratar de evitar justamente es recibir gente con... Claro, que y para eso se toma, cepa. claro, para que tome esa determinación el gobierno, que es justamente exigir, ¿no? El PCR. El PCR a los viajeros que lleguen a la provincia del Chubut. El Sí. PCR es más exacto. ¿Qué diferencia? Me gustaría que andemos en esto. No, son dos análisis diferentes, Sí. pero el nivel de seguridad de uno y otro son muy parecidos. Ah. Es el 96,8% en el caso del test de antígeno, y el PCR más o menos lo mismo, es el 97%. O sea, eso no indica también de que si le da negativo no lo tenga. Por esa misma causa se sugiere de que la persona que llegue con el PCR negativo esté 10 días en cuarentena. Aún con el PCR Y aún negativo. sí, yo creo que eso es lo que va a pedir el gobierno. La lógica sería un poco eso, para evitar justamente... Porque acá, ¿cuál es el temor? No tenemos todavía las cepas estas que están dando vuelta ahora nuevas. Ojalá no lleguen, Manaos, lógico. Pero en Neuquén ya hay. Lógico. En Hay que Neuquén han tomar las detectado. prevenciones y las precauciones con las fronteras, indudablemente es así. Con los límites, aparte, nosotros es muy fácil de controlar. Tenemos la ruta 3. La ruta La 3, la ruta ruta 40. allá del Lago Pueblo y el avión, así que yo creo que sería bastante fácil. Pero bueno, el esos mar son- también. Sí, también. El mar, que sí, eso sí. fue lo que ocurrió en su Sí, sí, momento sí. por intermedio de los barcos. Bueno, esperemos que las autoridades tomen... Que Sí, están sí, tomando, sí. de hecho, las Sí, medidas. sí, de hecho lo han hecho. Bueno, estimadísimo, se pasó volando el programa del día de hoy. Son las 10 de la noche ya. Así que primero te agradezco que viniste, porque yo sé que tenías un compromiso, también tenés tu trabajo en Puerto Madryn, así tenés la farmacia, ¿no? En Puerto Madryn. Sí, no, mi señora es farmacéutica, nosotros somos muy bueno, sigue divertidos. todo. ¿no? Y mi hija está estudiando farmacia ¿Ah, también, sí? así que sí. así que Bueno, estamos... estás como el cartero, cuando tiene un rato libre se va a caminar. Así que de farmacia en casa Sí, no sí, hablan. no se eso habla. no. No se habla. Pero no, está no. en Puerto Madryn y acá en Trelew Sí, también. sí. ¿No? ¿Aumentaron mucho los precios de los medicamentos este año de pandemia? Los precios de los medicamentos han seguido prácticamente el nivel de la inflación. 30-40%. Y tal vez un poco más. Sí. Depende, es ponderado, o sea, hay algunos medicamentos que están clavados, otros. Acá el problema... ¿Están con precios fijos ustedes? ¿Precios controlados? El precio del medicamento es único en todo el país. No, me refiero a los aumentos. No, es ponderado. Por ejemplo, algunos medicamentos suben, otros no suben. ¿No hay control de precios, una lista en una Sí, época? sí, había? sí. No, eso, nosotros no somos formadores de precios. Sí, ya. Las farmacias no forman los precios, los precios ya vienen. Pero a los laboratorios, digo, le van autorizando los aumentos. Claro, eso es, ellos presentan los costos. Lógico. Teóricamente, la estructura de costos presentan ellos y en base a eso el Secretaría gobierno- es la que habilita o no ese aumento. Claro. Bueno, y el aumento es la lo mismo. realidad de la diaria, lo que cuesta un analgésico, aumentó. Aumentó, sí, va de acuerdo al precio a lo que es la inflación, por lo ¿Y general. se nota en el mostrador, Eduardo? Bueno, la gente en realidad el medicamento lo lleva porque lo tienen que llevar. Claro. Lo que sí, inclusive a nosotros nos ha bajado muchísimo el consumo en virtud de que, sobre todo en la época de cuarentena y demás, la gente que tenía que llevar medicamentos crónicos no los llevaba. Porque por la enfermedad crónica. Por lo general las enfermedades crónicas, por ahí el hipertenso, por ahí no lo iba a buscar porque el médico no le hacía la receta, ahí los hospitales estaban abarrotados y abocados exclusivamente a la parte gente coronavirus. No quería ir al sanatorio. Y no se quería, no quería salir a la calle tampoco. O sea, nosotros ya no olvidamos, pero lo que fue la cuarentena dura no había nadie, no había gente en la calle. Entonces eso complicó. A nosotros nos bajó un poco, nos bajó un 30% aproximadamente, y sobre todo hay una parte de la farmacia que es importante para poder financiar, porque nosotros financiamos muchísimo, y una parte importante que es la parte de cosmética y perfumería, y eso prácticamente bajó. Desapareció. Sí, claro. sí. Escúchame, antes que terminemos, el tema, cómo cambió también el tema de la nueva modalidad de vida de cada uno de nosotros, es las recetas por WhatsApp. Bueno, sí, eso es una innovación que se veía venir, o sea, lo mismo que la receta, ya hoy estuvimos en una reunión muy importante en Ceros, donde están anunciando la receta electrónica, o sea, se propende a eliminar el papel como tal. Primero, pero aparte, bueno, de que no vaya la gente justamente por allí a los centros y que no se aglutine mucha gente, ¿no? Exactamente. Yo creo que la tecnología bienvenida sea, y lo que sí esto de la pandemia ha acelerado los tiempos, ¿no? Claro. O sea, se ha acelerado
en lo que se refiere a la prescripción y demás, hay una serie de cosas que se están haciendo nuevas. Eduardo, te agradezco mucho, sos muy amable, la verdad que bueno, y me gustaría para terminar, bueno, un saludo a la gente que te ve, que seguramente te conoce, y por otro lado, la recomendación desde un punto de vista profesional, con los cuidados básicamente que tenemos que tener, ¿no? Sí, obviamente los cuidados son siempre los mismos, utilizar mucho el agua y jabón, el jabón es mucho más efectivo a veces que el alcohol. Obviamente para la persona que está en la calle, que lleva el alcohol, tiene que llevarlo. El barbijo indispensable, tiene que usar barbijo la gente, tiene que estar expuesta, no juntarse. O sea, todas las recomendaciones siempre son pocas para lo mismo. O sea, tenemos que tener cuidado con respecto a ese tipo de temas. Bueno, estimado Eduardo, muchas gracias. A ustedes los espero, si Dios quiere, el próximo jueves, con otra edición de 12x2. Hoy fue realmente esclarecedor este programa con Eduardo Molina, este hombre que nos está comentando algunos aspectos, lo que decíamos de los remedios comerciales sobre vacunas y por supuesto el cuidado de cada uno de nosotros que tenemos que tener en nuestra casa y en nuestros lugares. Le agradezco mucho la atención y por supuesto a la gente que trabaja con nosotros. Hoy salimos en forma directa, como nos venimos haciendo últimamente, lo cual nos pone muy contentos. Espero que hayan disfrutado del programa. Nosotros nos ponemos el barbijo y seguimos, porque estuvimos a 2,5 metros con Eduardo. Aquí está haciendo el programa, así que nos ponemos el barbijo y nos vemos el jueves que viene. Hay repetición del programa viernes y sábado por allí, si tenés ganas de verlo, bueno, lo podés hacer. Hasta el jueves. Chau, chau. Thank you.